interés para ustedes. Las opiniones de los abogados han sido variadas y necesarias en esta materia, como todos entendemos, pero en esta ocasión yo voy a concentrarme principalmente en lo que se relaciona con la actividad de explotación, que es lo que está más cerca de ustedes profesionalmente hablando. Hablaremos de la forma de participación y la presencia del privado en el negocio aguas arriba en Venezuela. Mucho tocaré sobre lo que es el marco fiscal, por cuanto es factor fundamental en la decisión de los inversionistas. Y por último, un resumen con algo de opinión para destacar lo más importante y de esa manera descubrir las preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener al final de la presentación o durante la presentación, como ya lo dijo Andrea. Estoy perfectamente dispuesto a aceptar preguntas mientras presento. Lo relevante de esta reforma a la ley. En primer lugar, la participación del privado es uno de los aspectos muy importantes de la reforma. Desde un tiempo atrás se ha venido avanzando en este particular, dándole mayor espacio a las empresas privadas en la operación de los campos, con la utilización de las figuras contractuales de las empresas mixtas, los CPP, los contratos de participación productiva, y lo conocido como el modelo Chevron, que más adelante vamos a entender de qué se trata. Esta ley formaliza los CPP y el modelo Chevron y reforma lo concerniente a las empresas mixtas, pero se mantiene la figura de la empresa mixta y la exigencia de una mayoría accionaria por parte de la empresa estatal, de manera que el control de la empresa mixta continúa del lado de PDVSA. Se abre la posibilidad de resolución de controversias más allá de los tribunales de la República, con mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje, lo cual es considerado por los expertos pues, en la materia como un paso verdaderamente significativo y positivo para lo que todos queremos en Venezuela, que es reactivar la industria. El marco fiscal se simplifica significativamente y las rebajas son más amplias ahora que lo que contenía la ley anterior, que solo permitía rebaja de regalía hasta el 20% para lograr la economicidad en los proyectos de la faja. Y por último se introduce la figura del equilibrio económico, lo que ha tenido muy buena recepción y sobre lo cual pues yo tengo mis reservas si en verdad debe tener el impacto que quisiéramos que tuviese. La nueva ley no incluye la explotación del gas no asociado y tampoco crea una agencia reguladora. Dos aspectos que muchos hemos considerado de mucha importancia y que pues se quedaron afuera en esta oportunidad. Un aspecto que sí llama la atención es el reconocimiento de los principios incluidos en el artículo primero de la ley, el primer artículo, en especial los relacionados con la maximización progresiva de la renta, transparencia contractual y rendición de cuentas. Todos considerados como fundamentales y muy bienvenidos en el nuevo marco legal. Todavía lo que queda por saber es de qué manera esos principios se reflejan en el texto de la ley. Empecemos por ver, entender las empresas que realizan las actividades primarias. El derecho al ejercicio de la actividad primaria, es decir, el derecho de exploración y explotación de los hidrocarburos, solo puede ser otorgado por el Ministerio a empresas de su exclusiva propiedad o a empresas mixtas, donde el Estado tiene mayoría accionaria. Es decir, el Estado continúa teniendo el control por la vía de la propiedad de la empresa, en el caso de la mixta, y obviamente en el caso de PDVSA, y obviamente en la mixta por la mayoría accionaria. La empresa de la exclusiva propiedad, es decir, PDVSA, puede operar los campos que le hayan sido otorgados con su esfuerzo propio, así se conoce, o cediéndole el derecho de ejercer la actividad primaria a un tercero. Y esto es lo que se conoce como los CPP.
los contratos de participación productiva. Estas empresas realizan la actividad por su propia cuenta y riesgo, según lo dice un plan de negocio acordado y de cumplimiento obligatorio, y el pago es en especie, es decir, con una parte de la producción. La empresa mixta, a su vez, también, además de poder explotar su campo por sus propios medios, puede o tiene la posibilidad de delegar esa explotación en el socio B, el socio minoritario, es decir, el socio privado, con un contrato de servicio donde el socio B queda con la responsabilidad de financiar y operar las actividades del campo bajo ciertos términos y condiciones establecidos en ese contrato. Y esto es lo que se llama el modelo Chevron, donde el socio B, de nuevo, pasa a ejercer la operación en nombre de todos los socios de la empresa mixta, incluido PDVSA. La ley denomina operadores a los tres primeros: al esfuerzo propio de PDVSA, a los contratos con privados, como se llaman ahora los CPP, y al esfuerzo de la empresa mixta. Esas tres empresas, esas tres actividades son ejercidas por empresas operadoras. Y le garantiza el equilibrio económico a los contratos con privados y al esfuerzo de la empresa mixta. En lo particular, yo sigo con una duda, todavía por discutir con los abogados, para entender qué diferencia habría entre ese derecho que le otorga el ministerio a PDVSA o a la empresa mixta, o el derecho a ejercer la operación que se le otorga al socio B por parte de la empresa mixta. Mejor dicho, por parte de los CPP, perdón. Los CPP están ejerciendo la actividad primaria por una cesión del derecho, mientras que la empresa mixta y PDVSA lo ejercen bajo un otorgamiento de ese derecho. Yo no sé si hay diferencias, mejor dicho, sé que hay diferencias legales, lo que no sé si en la práctica representan alguna diferencia de alguna importancia. Esto es cómo funcionan los contratos con privados, de nuevo los que eran antes CPP, y que es muy importante entender, solo pueden realizarlo las empresas de exclusiva propiedad de la República. Pueden otorgar ese derecho del CPP. En primer lugar, pues una empresa operadora asume la responsabilidad de todos los costos, inversiones y operacionales por su cuenta y riesgo de realizar la actividad de desarrollo y la explotación, a cambio de este porcentaje X de la producción. El 100 menos X, el complemento de ese X, va a PDVSA, y PDVSA entonces se queda con lo que es su cobro por cuenta del arrendamiento de los activos y materiales que tenía en el campo y por la cesión del uso del área operacional. Y el aporte al fisco se lo hace pues directamente a PDVSA. PDVSA es un agente retentor del aporte del fisco en este caso. La empresa operadora recibe su X y en el balance entre el X que recibe de la producción y sus costos de inversiones y operacionales, pues resulta en una ganancia, y por esa ganancia paga tan solo el 34% del impuesto sobre la renta al fisco nacional. En otras palabras, es tratado como una empresa contratista. No le aplica el impuesto que le aplica a las empresas operadoras de petróleo. Entonces, en resumidas cuentas, es un contrato de participación en la producción, lo que en inglés se llama un production sharing, entre PDVSA y una empresa operadora domiciliada en Venezuela. El equilibrio económico establece lo siguiente: los contratos con privados y las empresas mixtas van a quedar protegidos por esta cláusula del equilibrio económico. Pero esta protección se dispara
solo cuando el desequilibrio es causado por modificaciones al marco legal, fiscal, regulatorio o contractual. Es decir, si estos marcos no son modificados, otras razones distintas como mercado, precios, no serían motivos para una revisión de los términos de los contratos con el fin de establecer el equilibrio económico. A veces la gente no lee bien y cree que este equilibrio económico es garantizarle el retorno económico al inversionista indistintamente de las condiciones de mercado. Como dicho de otra manera, es cubrir pues, cualquier riesgo comercial que la empresa pueda tener, y este no es el caso. Simplemente se cubre si es el Estado quien causa ese desequilibrio económico, no el Estado, no el mercado. En cuanto a la comercialización, esto es un punto que también se ha considerado de muy positivo, y ciertamente la comercialización anteriormente era solamente posible por parte de PDVSA. Ahora, con la debida autorización del ministerio, las empresas mixtas y los mismos contratos con privados, los CPP de nuevo, podrán comercializar no solo su parte de la producción, sino inclusive la totalidad de la producción si el ministerio se los aprueba. Los contratos van a establecer las tarifas que tendrán que pagar por la utilización de la infraestructura de PDVSA, como son tuberías, oleoductos, tancaje e infraestructura de los terminales. Este tema queda la duda sobre el derecho de comercializar el gas producido. Siempre la ley dice, todo lo que dice queda claro que se refiere al crudo, pero no hay claridad sobre lo del gas. Bien sabemos que el gas entonces queda regido por la ley del gas. Sin embargo, este gas es asociado. O sea, el gas que producen estas empresas lo producen bajo la ley de hidrocarburos, no bajo la ley del gas. Entonces ahí hay cierta área gris que esperemos que el reglamento la resuelva. Esta es la lista de los CPP que por publicaciones en los medios conocemos que existieron. Decimos que existieron porque la ley establece una disposición transitoria en la cual se obliga al Ejecutivo a negociar, mejor dicho, a evaluar y actualizar o adecuar los contratos de participación productiva de las empresas mixtas a los efectos de que cumpla con la ley recientemente aprobada. Esto ya se hizo, no hubo que esperar 180 días y se conoce por vía de los medios de comunicación, aun cuando no ha habido todavía manifestación oficial de esto, de que los 22 contratos han sido todos rescindidos. Ahí están la lista de los contratos con las empresas que lo tenían, en teoría, y las áreas en las cuales esos contratos aplicaban. Esos contratos al día de hoy representaban unos 290,000 barriles de petróleo por día, nada despreciable, eso es casi la tercera parte de la producción del país, y 48 mil millones de barriles de reserva, que es el 15% del total del país. Hasta ahora no tenemos más detalles, algunos de estos podrán ser de nuevo otorgados o simplemente no rescindidos. El hecho es que probablemente todos estos van a ser otorgados de alguna manera y seguramente el gobierno está en ese proceso en este momento. Las empresas mixtas son 44. 3 de esas empresas mixtas tienen campos en Occidente y Oriente, que son las 3 que están subrayadas en rojo allí. Y aquí están listadas según el tamaño de sus reservas probadas, de mayor a menor. La que esté arriba es la que más reserva tiene. Estos campos producen actualmente unos 300,000 barriles, casi la tercera parte de la
del total de la nación y contienen 140.000 millones de barriles de reservas. Eso es el 47% del total de las reservas. De esas 44 empresas, estimamos que 15 están inactivas y sin duda, pues eso va a ser un factor importante en la renegociación de esos contratos. Como dijimos, tiene que hacerse en los primeros 180 días después de la ley, a la aprobación de la ley. A la derecha tenemos una gráfica de la vida estática de esos contratos o de los campos que constituyen estos contratos. Los rombos en negrito, en negra, son de los proyectos de la faja y los verdes son el resto de las empresas mixtas. La vida estática se calcula es dividiendo fundamentalmente las reservas entre la producción actual y como podrán ver allí, pues el grueso de las empresas tienen vidas estáticas o de las reservas tienen vidas estáticas de más de 100 años, claramente indicando que o están subexplotadas o que sus reservas están sobredimensionadas, sobreestimadas. Llama la atención que la única empresa que tiene una vida estática, como decir, normal, es Petroboscán, que tiene 45 años. Y ahí pueden ver la posición en cuanto a tamaño de Petro Zamora, que es una empresa mixta, en forma relativa con las demás por reserva. Es la empresa mixta con más reservas, casi los 7.000 millones, 6.000 millones de barriles en reservas. Las licencias de gas, y lo menciono es por hacer ver el punto que quisiéramos resaltar, que es la participación de los privados en Venezuela. Existen 8 licencias hoy, pues están listadas del 1 al 8 ahí, y además de esas 8 licencias, todo el área mayor de Anaco y algunos campos del área mayor de oficina están bajo la explotación por parte de PDVSA Gas con los términos de la ley de gas, que, como ustedes saben, aplica al gas no asociado, y por gas no asociado, en pocas palabras, se entiende aquel gas que viene en una mezcla con una relación gas-petróleo mayor de 15.000. Más o menos esa es la definición. Cada licencia tiene algunas diferencias, pero en términos generales a eso es lo que se refiere. Entonces, lo más importante es que todas las licencias están ya en manos de privados. La única que sigue siendo parte del esfuerzo propio es Anaco Gas, y no hay duda que Anaco Gas va a tener que pasar por el mismo proceso que han pasado otros campos, donde se invita al capital privado a participar. Con esto lo que estamos diciendo es que los privados siguen siendo, vamos a decir, preponderantes no solamente en el petróleo, sino en el gas. Estas licencias tienen un total de reserva de 60 billones de pies cúbicos, que eso es el 30% del total del país, y ese 30 no es más alto, es fundamentalmente por el norte Monagas, que ya sabemos, se le otorgó a Shell, y lo que no sabemos es los términos en que se le otorga a Shell, si es que eso va a ser un contrato de explotación de crudo o de explotación de gas, en cuyo caso va a cambiar esta relación que estamos mostrando. La producción de todas esas licencias es actualmente 900 millones de pies cúbicos de gas, y eso significa aproximadamente el 20% del total de la nación. Con estos mapas, lo que queremos mostrar es el área que ocupan las empresas mixtas y los que fueron los CPP, que a fin de cuentas van a terminar siendo otorgados, sin duda alguna, en los próximos meses. Entonces, podemos ver que en Occidente, pues lo que queda no afectado por la presencia de privados, en otras palabras, exclusivamente esfuerzo propio, es el sur del lago y un pedacito del Ceuta. Estos mapas no son precisos, no son exactos, pero son suficientemente veraz como para hacer pasar el mensaje que queremos pasar. Cuando nos vamos a Oriente, luce como que lo que está quedando
libre de la participación de privados o bajo el esfuerzo propio, fundamentalmente el área mayor de Anaco, como dijimos, lo que es PDVSA Gas, una parte del norte de Monagas, porque ya verán, Pirital y Carito ya fue otorgado a Shell, y algunos campitos de petróleo pesado en el sur del área mayor de oficina, que no son de la mayor importancia. En la faja queda el área gris, queda como, vamos a decir, sin participación de privado todavía, pero el grueso de las áreas más atractivas de la faja ya están siendo, vamos a decir, operadas con alguna participación privada. Con la estrellita roja, ahí ese es el bloque que recientemente se le otorgó, se le añadió a Petropiar como parte de su área de explotación. Vamos ahora a entrar en lo que es el marco fiscal. El marco fiscal de antes era realmente excesivo por los elementos que contenía y por el peso que significaba para la viabilidad de los proyectos. Era tan excesivo que había impuestos, por ejemplo, los precios extraordinarios y exorbitantes que están de último en la lista, que solo fueron aplicados un solo año, porque eran inaplicables, vamos a decir, excesivamente muy mal diseñados. Lo aprobado con esta reforma elimina la mayor parte de ese marco fiscal que teníamos y ahora solo se tiene una regalía del 30% sobre el valor del crudo producido, tal cual como era antes, un impuesto integrado del 15% sobre los ingresos brutos, y esto lo que hace es compensar todo lo que se eliminó, y un impuesto sobre la renta del 50%, tal como sobre las ganancias, tal como lo había anteriormente. La gran diferencia que hay es que antes la rebaja era solamente la parte de la regalía hasta un 20% cuando los proyectos de la faja no tuviesen viabilidad económica. Mientras que ahora los tres elementos del marco fiscal, la regalía, el impuesto integrado y el impuesto sobre la renta, son todos rebajables y no dice la ley hasta cuándo o hasta dónde, por las razones de naturaleza del proyecto, requerimientos de inversión, economicidad, competitividad internacional. Se aplaude el hecho de que el marco fiscal sea rebajable, es un hecho muy positivo. Sin embargo, mientras no haya un reglamento que lo defina mejor o lo tipifique mejor, esas modificaciones estarán enteramente sujetas a la discrecionalidad de las autoridades. Algunos preferimos que el marco legal sea variable, según mecanismos establecidos de antemano y debidamente diseñados para que cuando las condiciones lo indiquen, los elementos del marco fiscal se ajusten automáticamente. Veamos ahora lo que significa ese marco fiscal para la economía de los proyectos y para el aporte fiscal. Para ello es necesario que entendamos dos definiciones que son muy sencillas. Pues. En primer lugar es la participación fiscal, que puede ser expresado como un valor absoluto del dinero que se le entera al fisco o como un porcentaje que ese monto representa del ingreso bruto de la operación. Este es el indicador que más se publica en las estadísticas venezolanas, en el PODE y en todos los informes del Banco Central. De este indicador es que se habla y se calcula típicamente para cada año. Otro indicador de uso común es el government take, que se define como el porcentaje que ingresa al Estado con respecto a las ganancias del proyecto, no con respecto al ingreso bruto como es el de la participación fiscal. Algunos lo calculan puntualmente, año a año, o por periodo de tiempo, pero principalmente se utiliza en el mundo internacional como un indicador durante la vida del proyecto y se calcula con base al flujo de caja
sea descontado o no descontado durante la vida de ese proyecto. Si el marco fiscal fuese como está establecido en la ley y como se ha siempre establecido en Venezuela, donde cualquier elemento marco fiscal es fijo indistintamente de las condiciones o de las circunstancias, entonces el government take va a tener comportamiento que tiene esta gráfica que está aquí, la curva negra. Es un comportamiento altamente regresivo que lo que está haciendo es castigar los proyectos cuando los precios son bajos y está dejando posiblemente dinero en la mesa en cuanto a participación fiscal pueda referirse, sin afectar pues la economicidad de los proyectos. Fácilmente se puede elevar este government take para, vamos a decir, recoger algo más para el fisco, y esto es lo que se conoce como windfall profit en todas partes del mundo, ¿no? Este comportamiento es contrario al de la participación fiscal. Entonces la participación fiscal, que es la curva roja, va subiendo en la medida que el precio sube, mientras que el government take va bajando mientras el precio baja. Algo muy importante es que el government take no es un valor fijo, es un valor muy dinámico que depende del tipo de contrato, de los precios, de los costos operacionales, de las características intrínsecas de los proyectos, inclusive de la productividad de los pozos. De manera que un solo número no define el government take de un país, define el government take de un contrato particular o de un campo particular. Y no son valores estáticos ni únicos entonces. Para evaluar ese marco fiscal que tenemos y una sensibilidad que vamos a presentar, tenemos que usar un caso, y ese caso es este que está acá. Esto es un caso de un desarrollo nuevo, de ciclo completo, como decimos, de un proyecto en La Faja, donde el petróleo que se produce y se comercializa es un petróleo diluido con un crudo liviano. Ese crudo virgen de formación se explota primariamente en frío, tal cual como es el grueso de la explotación en La Faja hoy en día, o si no toda, y asumimos que el diluente es un diluente importado, no es un crudo liviano que viene de los campos venezolanos. Se hace esto así porque no todo el crudo liviano, mejor dicho, el crudo liviano que se pueda producir en Venezuela o se produce hoy en día, no es suficiente para la explotación en las bajas por la vía de la dilución. Entonces, es casi imperativo simular importando ese diluente, que fundamentalmente es lo que venía haciendo PDVSA, trayendo diluente de Irán, y ahora lo está haciendo Chevron, trayendo el diluente del Golfo de México, de la costa de México. El proyecto entonces contempla la explotación de un crudo extra pesado de 8,5 grados de API. Hay una dilución por cada barril de diluente se mezclan 2,23 barriles de formación, y obviamente están las premisas para lo que es costos e inversiones, que son números que pueden ser modificados, pero están dentro de lo que es lo normal. Se asume que hay un 10% de pozo seco, aun cuando sean pozos de desarrollo. La depreciación en línea recta en 5 años, todo lo más rápido que se pueda, y que existe un fondo ganador. Los números que vamos a ver corresponden a dos tipos de pozos. Un pozo que comienza produciendo 800 barriles diarios y que acumula 1,9 millones de barriles en su vida, y otro pozo que comienza produciendo 400 barriles diarios y acumula 0,9 millones de barriles solamente. Sobre esto, pues, es perfectamente entendible que no todas las áreas van a tener el mismo tipo de comportamiento en cuanto a pozo tipo. Se sabe que las áreas buenas que están siendo explotadas hoy en día en lo que se puede denominar las mejores áreas de La Faja, están dando un promedio de 800 barriles diarios. Sin embargo, toda la estadística de los pozos que se hicieron por parte de PDVSA
por 10 años, arrojan un promedio de 400 barriles por día. Eso depende de donde estemos ubicados. El proyecto entonces contempla 1.170 pozos y producir 350.000 barriles de MRI, de los cuales 250.000 son crudo extrapesado de formación. Esta gráfica entonces muestra el comportamiento del government take según sea el precio del crudo WTI. No se produce WTI, pero el modelo relaciona el WTI con el precio, con el precio del MRI. Ahí se puede ver pues que a partir de $63, $60 hacia abajo, pues el government take es 100%, lo que significa que toda la ganancia se le está quedando al Estado. A partir de ese punto existe, pues, baja el government take hasta lo que están viendo acá, aproximadamente unos 84% de government take cuando el precio es 90. El marco fiscal anterior, esta curva que está punteada aquí, era lo que era el marco fiscal anterior en el sentido de que nunca había viabilidad económica, inclusive hasta los $90 el barril. Empezaba a haber una bajada del government take a partir de los $90 por barril. O sea, no cabe la curva, no cabe en esta gráfica. Esto es regresivo y como ya dijimos, ¿qué es lo que está pasando con un government take regresivo? Que estamos castigando los proyectos cuando los precios son bajos y estamos bajando en términos porcentuales la participación del fisco cuando los precios son altos. Esta curva, de nuevo repito, es sobre el caso base, que es el que está en la ley, donde la regalía es 30, el impuesto integrado es 15 y el impuesto sobre la renta es 50%. Y sabemos pues que son todos rebajables. Entonces, si son todos rebajables, veamos una sensibilidad. Asumamos entonces que la regalía baja 20%, el impuesto integrado baja 10% y el impuesto sobre la renta baja 34%. Y entonces resulta la curva que está en negro, donde pues ya se ven government take más bajo. Y para entender mejor qué significa ese government take, más adelante vamos a verlo comparativamente con el resto del mundo, entonces hay que ver lo que es la tasa interna de retorno, que es el número que está dentro del cuadrado. Entonces ya aquí tenemos un TIR bastante atractivo, a $70 el barril, que obviamente se va reduciendo en la medida que el precio va bajando. Y llega un momento que pierde la viabilidad económica. La discusión es sobre si este 74% es suficientemente bueno o no. Para ello, pues hay que considerar muchos otros factores, como el costo del capital que viene a Venezuela, que viene con cierto riesgo, el riesgo país y muchas otras consideraciones. Aquí aprovecho para entonces introducir el concepto de la contraprestación especial, que está en la ley venezolana de otra manera diferente a lo que estamos poniendo aquí, y sí está así en un borrador de ley que se ha preparado o se preparó por parte de un equipo técnico legal para la eventualidad que tengamos que tener una nueva ley de hidrocarburos. Se introdujo esto como un elemento para hacer, vamos a decir, más factible el windfall profit, o sea, recoger ganancias con una contraprestación especial calculada de la misma manera que se calcula la regalía. Y la idea siempre fue de que esto fuese propuesto por el inversionista en un proceso de licitación. En otras palabras, tener un government take base y permitir que el inversionista aporte algo por encima de eso. Y esto tiene mucha importancia, porque cualquier marco fiscal que establezca cualquier autoridad lo está haciendo con su visión, con la manera que él valoriza ese prospecto, ese proyecto, que no necesariamente tiene que coincidir con la manera que lo valorizan los terceros, los interesados en invertir. Y si hay diferencia en valorización, ¿por qué no dejar pues que compitan con base a este elemento? Y así es como se ha diseñado en muchos otros países y es lo que hubiésemos querido que fuese el caso venezolano. Esta
esta gráfica recoge lo que es el government take de un estudio que hizo Farmers y Asociados en febrero del año 2019 y que de cierta manera sigue siendo válido. El uso del government take no descontado, nosotros, entonces la cifra que vamos a ver también está no descontada. Esto ocupa 160 países y 760 contratos diferentes, lo hizo para un precio de $70 por barril. Está diciendo que el 50% de esos contratos tienen un government take por debajo de 60%, 68 por debajo de 70 y 73 por debajo de 80. En otras palabras, probablemente Venezuela tendría que estar relacionado con alguna de estas tres barras. Cuando usamos algunos de los casos que incluyó Farmer, que son las barras que están aquí, pues Venezuela aparece caso base, que es el caso base de nuevo, con una regalía del 30, un impuesto del 15 y un impuesto sobre la renta del 50. Eso da un government take no descontado de 87%, no va a cuadrar con la cifra que ustedes vieron anteriormente, y es la línea roja. En otras palabras, sigue siendo un government take que no es competitivo. Si le aplicásemos la sensibilidad que escogimos, pues mueve esa barra roja acá y pues pasa a Venezuela entonces a ser mejor que todos los demás países que están arriba en la línea. Con esto Venezuela se podría estar moviendo, si es 69%, vamos a decir, al 68% percentil. Para algunos esto puede ser suficiente, para otros quizás no. Todos sabemos de que Venezuela tiene que mejorar la competitividad del portafolio de inversiones que tiene para maximizar vamos a decir, la inversión privada y atraer el capital, y sabemos que estamos en competencia con muchos otros países. La pregunta es, ¿cuál es ese government take óptimo? Y la pregunta no es fácil. Y pues allí existe diversidad de opiniones y pues será responsabilidad del gobierno que sea, de la autoridad que sea, en establecer ese government take. Lo que sí podemos estar seguros que no va a ser el caso base, 30, 15, 50. Esta es otra manera de ver cuán atractivo es el marco fiscal en Venezuela. Escogí unos casos para también pasar otros mensajes. Es con el indicador del precio de equilibrio. Por precio de equilibrio se entiende cuál es el precio que hace que el BPN del proyecto sea cero y con una tasa de descuento de 7,5%. Eso es break-even. De nuevo, seguimos utilizando el mismo caso que hemos utilizado para simulaciones y aquí mostramos lo que es Guyana. Guyana tiene un precio de equilibrio de $35 por barril. Guyana, creo que erróneamente, ha sido nombrada como competencia para la inversión en Venezuela. Yo particularmente creo que ese no es el caso, porque Guyana son proyectos muy diferentes a los que existen en Venezuela. Y además, Guyana es básicamente un bloque que ya está desarrollado en su 70%, y de más allá de los proyectos que faltan por desarrollar, no se conoce ninguna reserva. En otras palabras, pues, es un juego distinto y tiene un límite un techo bastante bajo. El otro precio que se pone como, vamos a decir, límite aquí es el pérmico, lo que es el shale oil, tiene un precio equilibrio de 62%, $63, perdón. No compite con nosotros, primero porque es un precio muy alto, segundo lo que produce es crudo liviano. Después tenemos los dos barras rojas, es Venezuela el caso sensibilidad con la rebaja y Venezuela el caso base sin la rebaja. En el medio de ellos dos está lo que es el precio de equilibrio del bitumen que se produce en Canadá in situ, ¿no? Esto no es arenas bituminosas. Esto es explotación de crudo pesado en yacimientos, no es minería. Y fundamentalmente es SACD, o sea, gravedad, producción de petróleo en caliente con asistencia a la gravedad.
un pozo que calienta la formación y otro pozo que saca el petróleo calentado con la reducción de viscosidad para que fluya. Lo importante es que el marco fiscal actual de Venezuela no compite con el SACD de Canadá. Y SACD no tiene un techo tan bajo, tiene todo el campo para producir, si quisiera, mucho más petróleo. Y la otra cosa importante es que no solamente son iguales crudos pesados y extrapesados, sino que en el mercado uno compite con el otro. De hecho, ya en Canadá existe la inquietud sobre si la producción de crudos extrapesados de Venezuela, diluidos y pasados por un mejorador, van a ser de competencia con lo que produce Canadá, que es principalmente también un crudo parecido a ese. De manera que el mensaje es que para ser competitivo con Canadá en la costa del Golfo, pues vamos a tener que, sin duda alguna, pues reducir un poco la carga fiscal que está en la ley. Habíamos mencionado la sensibilidad de los pozos y para hacer ver lo sensible que es el marco fiscal, dependiendo de algunas variables, entre otras esta del pozo tipo, pues el pozo tipo de 800 barriles diarios, que es el que hemos venido hasta ahora utilizando, tiene las tasas internas de retorno, que son las barras azules, donde pues a $70 el barril tiene una tasa interna de retorno de 28%, que podría ser manejable dependiendo de la aversión al riesgo del inversionista. Pero ya $60 WTI no tiene ninguna viabilidad económica. Si el pozo fuese un pozo de 400 barriles, ya a $70 se pierde esa viabilidad económica. Para que vean cuán sensible es esto ante el pozo tipo. En resumen, pues sí, esta reforma de la ley facilita la participación del privado. Sin embargo, toda forma de participación sigue siendo a través de una empresa controlada por el Estado, sea una relación con PDVSA, un CPP, o sea, el proyecto, perdón, la explotación por parte del socio B a nombre de la empresa mixta, donde PDVSA sigue teniendo el control. No se está creando una agencia reguladora. Creemos que este era el paso correcto, porque es lo que han hecho todos los países donde va a convivir una empresa estatal con las empresas privadas y van a estar, vamos a decir, en una sana competencia. Es necesaria una agencia que vele esa situación, que la regule debidamente. Por lo contrario, se ha optado porque entonces esa agencia reguladora, ese rol lo ejerza la misma PDVSA. Entonces, PDVSA es la administradora de todos los contratos y la tendencia luce como que PDVSA estará continuando reduciendo su esfuerzo propio mínimo, y fundamentalmente por la falta de recursos financieros para invertir, y con el tiempo convirtiéndose pues en esa agencia reguladora. Las empresas operadoras con participación privada sí podrán comercializar su producción, un paso bastante positivo. No se establece como política el otorgamiento de derechos por la vía de licitaciones. Se sigue, vamos a decir, con la práctica de que el otorgamiento sea por la adjudicación directa. Y esto, pues, además de reducir la transparencia, podría no estar generando el mejor valor para la nación, y está dejando, pues, afuera la posibilidad de que el inversionista compita según su valoración del activo. Yo he puesto en pequeño ahí el artículo 1 de principios, como lo he puesto anteriormente y no lo he mencionado, es, aun cuando el artículo 1 menciona los principios, yo no veo esos principios, vamos a decir, aplicados en el texto de la ley. El marco fiscal no permitiría la viabilidad económica en gran parte del portafolio de inversión de Venezuela. Al no ser progresivo, habrá previsión, sin duda alguna, presión, perdón, para la rebaja en el marco fiscal en las situaciones de precios bajos. Y una vez que suceda una, pues bien, detrás de ella vienen otras, sin duda alguna. Preferimos un marco fiscal flexible, variable,
predictivo, muy importante, establecido según fórmulas que ya se conozcan de antemano y que estén debidamente diseñadas según la naturaleza de los proyectos venezolanos, que conocemos sus características, de manera que podríamos generar un marco fiscal para cada familia de proyectos. De esta manera, no va a requerirse la intervención del regulador, sino solo en las condiciones excepcionales. Para terminar, la nueva ley sí es un paso positivo en la recuperación de la industria, pero es mejorable.